A la 1 de la madrugada Sara se derrumbó en la puerta de su madre Elizabeth, su cuerpo débil y tembloroso mientras golpeaba con fuerza menguante hasta que la puerta se abrió y cayó hacia adelante en los brazos de su madre, su rostro golpeado, el labio partido y las manos sujetando su estómago como si intentara sostener pedazos rotos. Y Elizabeth entendió de inmediato que su hija había sido golpeada, verdad confirmada cuando Sara susurró entre lágrimas que su esposo Robert la había golpeado por culpa de su amante, dejando a Elizabeth llena de dolor y furia, aunque sus instintos de madre la obligaron a actuar rápido, guiando a Sara hacia adentro, acostándola en el sofá, trayendo el botiquín y limpiando con cuidado las heridas aunque los moretones eran más profundos de lo que cualquier venda podía curar, su abdomen cubierto de marcas negras y moradas que revelaban golpes repetidos y despiadados, del tipo que podían romper huesos, así que Elizabeth supo que no podía perder tiempo. Llamó un taxi porque su coche estaba en el taller y envolvió a Sara en una manta mientras esperaban, su corazón pesado mientras la muchacha pedía perdón una y otra vez diciendo que no quería molestar a su madre pero que ya no podía soportar más, y Elizabeth sintió a la vez dolor y determinación porque ningún hijo debía disculparse por escapar de la violencia. Cuando llegó el taxi la sostuvo con cuidado y juntas fueron al hospital donde la doctora Leticia Figueroa la examinó, ordenó radiografías y tomografías y confirmó fuertes hematomas pero afortunadamente sin hemorragias internas. Sin embargo, la visión de su cuerpo marcado con tantas lesiones llenó a Elizabeth de rabia porque cada marca era un testigo silencioso de crueldad. Firmó los papeles de admisión, ignoró el teléfono vibrando en su bolsillo con llamadas de un número desconocido que sabía era de Robert, y regresó al lado de Sara donde la chica finalmente cerró los ojos por el agotamiento, su respiración superficial y el rostro pálido, y en ese silencio Elizabeth recordó a su hija de niña llena de alegría y risas, ahora tendida rota por culpa de un hombre en quien una vez confió, y se culpó por no haberlo visto antes pero al mismo tiempo juró que no permitiría que esto continuara. Después del tratamiento regresaron a casa donde Elizabeth le dio leche caliente y trató de ayudarla a dormir. Luego habló brevemente con su vecina Camila que confirmó haber escuchado los golpes desesperados en la noche e incluso mostró a Elizabeth las imágenes de su cámara de entrada donde Sara aparecía angustiada, imágenes que Elizabeth guardó de inmediato en su propio teléfono como prueba vital. Camila prometió testificar si era necesario y sus palabras dieron fuerza a Elizabeth. Una vez dentro Elizabeth se cambió al uniforme policial, fotografió cada herida en el cuerpo de Sara con precisión para documentar el abuso, guardó copias del video y llamó a James Ellison, el abogado de la familia, instruyéndolo para comenzar de inmediato los preparativos, porque sabía que sin pruebas sólidas Robert podría torcer la verdad, pero con fotos, informes médicos y testimonios de testigos, la justicia sería posible. Pasó la noche vigilando a Sara mientras también respaldaba archivos en su computadora portátil, sus manos firmes aunque su corazón ardía. Cuando Sara despertó lloró de miedo a que Robert se vengara si se enteraba, especialmente por su amante Denise que había provocado muchas de las peleas, y Elizabeth la tranquilizó mientras planeaba cada paso, sabiendo que pelearía esta batalla no solo como madre sino también como oficial de la ley, y con cada documento que reunía, con cada foto que capturaba, estaba construyendo un escudo de pruebas alrededor de su hija, preparando el día en que Robert tendría que responder por lo que había hecho, y aunque la noche comenzó con dolor y miedo, para cuando amaneció Elizabeth había transformado su tristeza en determinación, jurando en silencio que Sara nunca más volvería a esa violencia, y que la justicia, sin importar cuánto tiempo tardara, se cumpliría con sus manos. A la mañana siguiente de esa noche dolorosa Elizabeth comenzó sentada en silencio en la mesa del comedor, aún con su uniforme, su computadora portátil abierta y cada prueba que había reunido cuidadosamente organizada frente a ella, incluidas las fotografías de las lesiones de Sara, el video de la cámara de seguridad de Camila y los informes médicos que la doctora Figueroa había entregado, y mientras los revisaba sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros, porque no solo era una madre buscando justicia para su hija sino también una oficial que sabía cómo los casos podían desmoronarse sin la documentación adecuada, así que revisó cada archivo 2 veces, los etiquetó con claridad y realizó múltiples copias de seguridad en unidades externas para asegurar que ninguna amenaza o truco de Robert pudiera borrar la verdad. Luego preparó una carpeta con copias impresas, sabiendo que los documentos físicos a menudo eran más difíciles de disputar en los tribunales, y para cuando
Sara despertó. El sol ya se había levantado y filtraba entre las cortinas, aunque ni siquiera la luz del día suavizaba el agotamiento en el rostro de la joven, sus ojos hinchados de tanto llorar, sus labios pálidos, su cuerpo moviéndose lentamente como si cada paso fuera una lucha. Elizabeth la guió de regreso a la cama con cuidado, colocando sopa y agua a su lado, y le recordó suavemente que ahora estaba a salvo, aunque en el fondo Elizabeth entendía que la seguridad era solo temporal hasta que se tomaran acciones legales, porque hombres como Robert no renunciaban al control fácilmente, especialmente cuando el orgullo y el poder estaban en juego, y había visto muchos casos donde los abusadores intentaban manipular, amenazar o comprar su salida de las consecuencias, así que se preparó para la resistencia, sabiendo que Robert no permanecería en silencio por mucho tiempo. Al mediodía Elizabeth llevó a Sara nuevamente al hospital para otra revisión. Los resultados confirmaron que aunque los moretones eran graves, no había hemorragias internas, aunque Sara aún necesitaba descanso, analgésicos y monitoreó por posibles complicaciones, y mientras los médicos la atendían, Elizabeth salió a llamar al abogado James Ellison, organizando reunirse más tarde esa tarde para entregarle las pruebas, su voz calmada pero firme mientras le instruía preparar los documentos legales rápido, porque cada hora que pasaba sin acción le daba a Robert más tiempo para planear su defensa, y sabía que intentaría torcer la historia a su favor. Al regresar a casa Elizabeth encontró a Camila esperando en la puerta con una olla de comida, su expresión llena de preocupación, y aunque Elizabeth rara vez aceptaba ayuda de otros, esta vez recibió el apoyo, agradeciendo sinceramente a su vecina y prometiendo que esa bondad no sería olvidada, porque en momentos así incluso pequeños gestos cargaban gran fuerza, y se dio cuenta de que no estaba completamente sola en esta lucha, lo que le dio renovado valor. Por la tarde ayudó a Sara a descansar y luego condujo a la oficina del abogado, llevando la carpeta de pruebas, su rostro sereno, sus pasos firmes, y cuando colocó los documentos y fotografías en el escritorio de James explicó la situación con detalle claro, sin ocultar nada, y mientras él estudiaba los archivos asintió con gravedad, reconociendo que el caso era fuerte. Los informes médicos, fotografías y video de testigo formaban una cadena de prueba innegable, pero también advirtió a Elizabeth que el equipo legal de Robert podría intentar desacreditar el testimonio de Sara, pintarla como inestable o sugerir que las lesiones estaban exageradas, tácticas que Elizabeth había visto muchas veces en su carrera, lo que solo endureció su determinación para prepararse aún más cuidadosamente. James prometió presentar de inmediato una orden de restricción para proteger a Sara del acercamiento de Robert, y también comenzar a redactar cargos por violencia doméstica respaldados por las pruebas presentadas, y Elizabeth sintió un alivio al saber que la ley se movía a su favor, aunque también sabía que la lucha apenas comenzaba. Cuando regresó a casa encontró a Sara dormida de nuevo, su cuerpo acurrucado bajo las mantas, su respiración irregular, como si el miedo todavía la persiguiera incluso en sueños, y Elizabeth se sentó a su lado, observando el subir y bajar de su pecho, su mente corriendo con pensamientos del pasado, recordando cómo Sara había sido una joven radiante, llena de confianza, su risa llenando la casa, y preguntándose en qué momento su vida se había convertido en una jaula controlada por Robert, la ira inundándola al darse cuenta de que mientras había confiado en él como esposo para su hija, él había estado rompiendo poco a poco su espíritu. Más tarde esa noche Elizabeth recibió una llamada de James confirmando que la orden de restricción había sido aprobada por el tribunal y sería entregada de inmediato a Robert, significando que no podía acercarse ni contactar directamente a Sara, y escuchar esas palabras dio a Elizabeth el primer pequeño sentido de victoria, aunque sabía que el camino por delante seguía siendo largo, pero se permitió respirar un poco más tranquila, sabiendo que al menos ahora existía una barrera legal entre Robert y su hija. Esa noche Elizabeth preparó una comida sencilla, animó a Sara a comer, y luego regresó a su computadora portátil donde comenzó a redactar un informe personal de todo lo sucedido, escribiendo con la precisión de madre y oficial, detallando horas, fechas, condiciones y cada observación, porque sabía que las declaraciones escritas solían tener peso en las investigaciones y no quería que ningún detalle se olvidara en la prisa de la memoria. Escribió hasta la medianoche, sus ojos pesados pero su enfoque agudo, y cuando finalmente cerró el archivo se sintió más fuerte, como si cada palabra hubiera construido otra capa de defensa alrededor de Sara. Antes de acostarse revisó 2 veces las cerraduras de las puertas, miró la calle silenciosa,
y luego se sentó en la sala con su uniforme doblado cerca, diciéndose en silencio que sin importar cómo Robert intentara resistir, no tendría éxito, porque ella pelearía por Sarah hasta el final. Los días siguientes avanzaron lentamente pero con peso, cada hora cargada de agotamiento, tensión y determinación, mientras Elizabeth equilibraba sus roles de madre y oficial, permaneciendo cerca de Sarah para asegurar que estuviera a salvo y al mismo tiempo coordinando con James Ellison para impulsar el proceso legal, y aunque Sarah intentaba descansar, el peso emocional a menudo la arrastraba a pesadillas que la hacían despertar jadeando, aferrándose a las mantas con miedo de que Robert irrumpiera en cualquier momento, obligando a Elizabeth a consolarla una y otra vez con manos firmes y palabras suaves, aunque su propio corazón cargaba el mismo temor, porque sabía que hombres como Robert rara vez aceptaban la derrota en silencio, especialmente cuando su orgullo era desafiado, y pronto comenzaron a aparecer las primeras señales de represalia, sutiles pero agudas, mientras Elizabeth notaba autos desconocidos reduciendo la velocidad cerca de la casa por la noche, llamadas telefónicas anónimas que quedaban en silencio al contestar, y sombras extrañas cerca de la puerta que la hacían revisar las cerraduras repetidamente, y aunque ninguno de estos incidentes traía prueba, sus instintos le decían que eran intentos deliberados de intimidar, tácticas que había visto usadas contra otras víctimas en su vida profesional, ahora dirigidas a su propia familia, lo que solo fortaleció su determinación de responder con calma y precisión en lugar de pánico, documentando todo en sus notas y reportando cada incidente sospechoso a la estación local para que nada se ignorara después. Mientras tanto Sarah seguía frágil, su cuerpo sanando lentamente pero su espíritu cargado, pasando la mayoría de los días en el sofá o en su habitación, a menudo mirando la nada como si estuviera atrapada en cadenas invisibles, y Elizabeth sentía el dolor de la impotencia al ver a su hija vibrante reducida al silencio, pero también reconocía que la sanación no era solo física sino emocional, y se aseguraba de alentar pequeños pasos cada día, sentándose con ella durante las comidas, llevándola a la cocina a ayudar en pequeñas tareas, o caminando brevemente juntas en el patio, tratando de recordarle que la vida fuera del control de Robert aún existía y podía ser recuperada. James trabajaba con eficiencia, presentando cargos en el tribunal y preparando audiencias, pero advirtió a Elizabeth que la defensa de Robert era fuerte y rica, con abogados expertos en manipulación, y ella se preparó para una larga lucha, sabiendo que las pruebas por sí solas no siempre garantizaban justicia, pero decidida a no ceder ni un centímetro, porque había construido el caso con cuidado, asegurando que cada fotografía, informe médico y declaración de testigos se conectara sin fisuras, formando un muro demasiado sólido para que las mentiras lo derribaran. En la tercera noche, mientras Elizabeth revisaba nuevamente los documentos, se encontró reflexionando sobre la ironía de que había pasado su carrera protegiendo a extraños, escribiendo informes para personas que apenas conocía, y ahora el mismo sistema que había servido era el único escudo que le quedaba para su propia hija. Una realización que llevaba tanto amargura como esperanza, amargura de que Sarah hubiera sido forzada a esta situación y esperanza de que su disciplina de toda la vida como oficial la hiciera más aguda y fuerte de lo que Robert esperaba. Cuando se programó la primera sesión en la corte, Elizabeth preparó a Sarah con cuidado, vistiéndola con ropa simple y ordenada y recordándole mantenerse tranquila y firme incluso si Robert intentaba provocarla, porque los abusadores a menudo intentaban convertir las salas de los tribunales en escenarios donde podían fingir ser víctimas. Pero Elizabeth prometió en silencio que no lo dejaría tener éxito, y cuando llegó el día entró en el tribunal con su hija a su lado, la cabeza en alto, la carpeta de pruebas en su mano y una calma feroz en sus ojos, una mirada que incluso oficiales experimentados reconocieron como la fuerza silenciosa de alguien que había enfrentado demasiado como para ser sacudido por apariencias. Robert estaba allí, impecable en un traje, su expresión engreída pero tensa en los bordes, una máscara que apenas cubría su arrogancia, y aunque Elizabeth sintió rabia al verlo, no lo mostró, enfocándose en cambio en Sarah, que temblaba un poco pero logró sentarse con dignidad, sus manos entrelazadas como si se sostuviera a sí misma, y cuando el juez revisó las pruebas, comenzando con los informes médicos, luego las fotografías, y finalmente el video de Sarah golpeando desesperada la puerta de su madre, Elizabeth notó el cambio en la sala, la manera en que incluso el equipo de defensa se puso rígido, porque las imágenes hablaban más fuerte que cualquier argumento, y la verdad tenía un peso difícil de negar.
La audiencia fue solo el primer paso, pero terminó con la orden de restricción confirmada y extendida, dando a Sarah más seguridad, y aunque Elizabeth sabía que el juicio por delante sería más largo y complicado, sintió una chispa de victoria, un recordatorio de que su esfuerzo incansable tenía sentido. Y cuando salieron del tribunal, Sarah se apoyó ligeramente en su madre, exhausta pero aliviada, susurrando casi inaudible que por primera vez en meses sentía que podía respirar, palabras que llenaron el pecho de Elizabeth con dolor y orgullo, dolor por el sufrimiento soportado y orgullo de que su hija aún estaba en pie, aún capaz de tener esperanza, y mientras conducían a casa Elizabeth apretó el volante y juró en silencio nuevamente que llevaría esta lucha hasta el final, porque nadie, ni siquiera un hombre con poder y arrogancia como Robert, podría arrebatar la justicia a una madre que había jurado proteger a su hija. Después de la primera audiencia, Elizabeth se dio cuenta de que la lucha por delante sería tanto psicológica como legal, porque aunque el juez había extendido la orden de restricción y las pruebas eran fuertes, Robert comenzó a usar otros métodos para ejercer presión, incluyendo enviar conocidos mutuos a difundir historias falsas insinuando que Sarah estaba inestable o exageraba sus lesiones, e incluso intentando influir en los vecinos con mentiras cuidadosamente elaboradas sobre Elizabeth. Siendo manipuladora, sin embargo, nada de esto sacudió el enfoque de Elizabeth, pues había anticipado esas tácticas y ya estaba preparada para contrarrestarlas recogiendo testimonios de personas que habían presenciado la agresión de Robert en el pasado, asegurando que la verdad pesara más que los rumores. Aunque notaba lo agotador que resultaba para Sarah escuchar susurros de traición, cada mentira cortando su frágil recuperación como otra herida, así que Elizabeth hizo de su misión proteger a su hija lo más posible, filtrando el ruido y animándola a concentrarse solo en sanar. En casa Elizabeth mantenía una rutina estricta, despertando temprano, preparando comidas sencillas, revisando la medicación de Sarah y dedicando horas a revisar los documentos legales, su disciplina de oficial mezclándose perfectamente con su papel de madre buscando justicia, y aunque el cansancio pesaba en su cuerpo, se negaba a mostrar debilidad, porque sabía que su fuerza era la base que sostenía a Sarah, la seguridad de que a pesar de la sombra de Robert aún tenían estabilidad. Las noches seguían siendo difíciles, con Sarah despertando de pesadillas donde la voz de Robert resonaba en su cabeza, y Elizabeth sentándose a su lado hasta que se calmaba, susurrando palabras firmes de consuelo y a veces simplemente sosteniendo su mano en silencio, el vínculo entre ellas fortaleciéndose con cada hora compartida de lucha, pero también cargado con el dolor no dicho de lo perdido, los años de matrimonio que Sarah había esperado que fueran de amor y confianza ahora reducidos a violencia y humillación. James continuaba construyendo el caso, reuniéndose con Elizabeth regularmente para revisar el progreso, y seguía impresionado por su meticulosa organización, cada prueba etiquetada, cada incidente registrado, cada copia resguardada, y comentaba más de una vez que pocos clientes llegaban tan preparados. Pero Elizabeth sabía que la preparación no se trataba simplemente de minuciosidad, se trataba de sobrevivir, porque la influencia y la arrogancia de Robert significaban que cualquier hueco podía ser explotado, así que no dejó espacio para errores. Pasaron semanas y poco a poco Sarah empezó a recuperar fragmentos de sí misma, su rostro ya no mostraba moretones recientes aunque las cicatrices en sus ojos permanecían, y Elizabeth la animó a dar paseos cortos afuera, a sentarse al sol, a entablar pequeñas conversaciones con Camila u otros vecinos solidarios, restaurando gradualmente la idea de que la vida no era solo dolor sino también conexión, y podía ver cómo cada pequeño paso acercaba a Sarah a recordar quién había sido antes de la crueldad de Robert, aunque el progreso era irregular, algunos días más luminosos, otros derrumbándose en lágrimas. La propia Elizabeth cargaba momentos privados de duda, a menudo tarde por la noche cuando se sentaba sola en la sala revisando papeles, preguntándose si realmente prevalecería la justicia, si el sistema al que había servido fielmente durante décadas respondería por su hija. Pero cada vez que sentía crecer la vacilación miraba las fotografías de las lesiones de Sarah y la memoria de aquella noche desesperada afilaba de nuevo su determinación, recordándole que rendirse no era una opción. Finalmente el tribunal anunció una fecha para el juicio principal y, aunque faltaban meses, Elizabeth intensificó sus preparativos, reuniéndose con médicos para asegurar que el testimonio médico fuera sólido, organizando declaraciones de Camila y otros vecinos que habían escuchado o visto la agresión de Robert,
y fortaleciendo la cronología de las pruebas para que la historia no pudiera ser tergiversada, y al hacerlo se sintió pasar del papel de madre afligida al de estratega decidida, cada detalle otro paso hacia la justicia. Mientras tanto Robert intentó nuevas maniobras, enviando mensajes a través de familiares e incluso intentando sobornar a un empleado del hospital para alterar registros, pero Elizabeth se enteró de estas acciones y las denunció de inmediato, asegurando que cada intento quedara documentado como prueba adicional de su culpabilidad, y cuanto más se esforzaba más desesperado parecía, lo que solo jugaba a su favor legalmente. A pesar de la tensión, Elizabeth comenzó también a notar cambios sutiles en Sarah, que tras semanas de silencio por fin empezó a hablar con más franqueza de lo que había soportado, describiendo el control que Robert ejercía, los insultos, el aislamiento y, finalmente, la violencia repetida que escaló hasta aquella noche en que casi la quebró por completo. Y aunque escuchar estas confesiones desgarraba a Elizabeth por dentro, también comprendía su importancia, porque hablar era parte de sanar, y cada palabra que Sarah soltaba era a la vez testimonio para el caso y una carga menos sobre sus hombros. A medida que se acercaba el juicio, Elizabeth comprendió que este camino no era solo para castigar a Robert sino también para restaurar la dignidad de su hija, demostrarle que no estaba indefensa, que no estaba atrapada y que podía construir una vida libre de miedo, y por eso se dedicó aún más a ambos frentes, la batalla legal y la recuperación personal, pasando largas horas al lado de Sarah, fortaleciéndola emocionalmente, preparándola para el día en que enfrentaría a Robert en la corte y diría la verdad sin temblar. La propia Elizabeth se volvió más firme en su resolución, sus ojos llevando el fuego sereno de quien ha convertido el dolor en fuerza, y aunque las noches seguían siendo largas y las amenazas aún flotaban, sabía que paso a paso avanzaban, más cerca de la justicia que había prometido, más cerca del día en que Robert dejaría de ser una sombra en sus vidas para convertirse en un convicto cargando el peso de su crueldad, y hasta que ese día llegara Elizabeth se juró en silencio que nunca descansaría, nunca flaquearía y nunca permitiría que el sufrimiento de su hija fuera olvidado o minimizado, porque esta batalla no era solo por Sarah sino por cada mujer cuyas súplicas habían sido silenciadas por el miedo, y mientras Elizabeth tuviera aliento, la voz de su hija jamás sería callada. A medida que las semanas seguían su curso y la fecha del juicio se acercaba, Elizabeth intensificó sus preparativos con la misma disciplina que había llevado durante sus años de servicio, construyendo capas de defensa para Sarah que iban más allá del papeleo, porque sabía que en casos como este la verdad por sí sola nunca bastaba. Debía presentarse con tanta fuerza que ningún argumento pudiera debilitarla, así que recabó opiniones médicas de 2 especialistas adicionales que revisaron los registros de Sarah y confirmaron la consistencia de sus lesiones con violencia doméstica repetida, arregló testimonios escritos de Camila y de otros 2 vecinos que habían oído y visto las discusiones nocturnas que a menudo se extendían desde la casa de Robert a la calle, y documentó cuidadosamente cada llamada amenazante y actividad sospechosa alrededor de su hogar para que los intentos de Robert por intimidarla sirvieran como evidencia adicional de su culpa en vez de lograr infundir miedo. Sarah observaba el trabajo incansable de su madre con silenciosa admiración, aún frágil de cuerpo y espíritu pero empezando a recuperar pedazos de sí misma, y aunque a veces se sentía abrumada por la carga de testificar, Elizabeth le recordaba con firmeza serena que decir la verdad no solo era necesario para la justicia sino también parte de reclamar su fortaleza, porque el silencio había sido el arma de Robert y romper ese silencio sería su victoria. Mientras tanto, Elizabeth también contactó con un grupo de apoyo para sobrevivientes de violencia doméstica, concertando reuniones discretas para Sarah con consejeras especializadas en ayudar a las mujeres a reconstruir la confianza, y aunque Sarah dudó al principio, poco a poco empezó a abrirse en esas sesiones, comprendiendo que no estaba sola, que su historia formaba parte de un patrón más amplio de crueldad infligida por hombres como Robert, y ese reconocimiento comenzó a aliviar parte del aplastante aislamiento que pesaba sobre sus hombros. Elizabeth asistió a algunas de esas reuniones también, no como participante sino como observadora silenciosa, viendo a su hija hablar con mayor claridad sobre el dolor que había soportado, y cada vez que la voz de Sarah se volvía más firme, sentía orgullo y tristeza a la vez, orgullo porque su hija estaba redescubriendo su fuerza y tristeza porque esa fuerza había nacido de un sufrimiento que nunca debió existir. En casa Elizabeth mantenía una vigilancia protectora, revisando 2 veces las cerraduras,
manteniendo su arma de servicio al alcance aunque rezaba por no necesitarla, y escaneando la calle cada tarde con los ojos agudos de una profesional que confía tanto en el instinto como en la evidencia, porque sabía que la arrogancia de Robert podía llevarlo a violar la orden de restricción, y nunca la tomaría desprevenida. Su vigilancia no era infundada, pues una noche vio un coche parado demasiado tiempo al otro lado de la calle con las luces atenuadas, y aunque esa noche no ocurrió nada, a la mañana siguiente lo reportó directamente a la comisaría, documentando cada detalle, y la presencia de patrullas en el barrio aumentó ligeramente después de eso, un pequeño consuelo que Sara no pasó por alto y que la hizo sentirse menos expuesta. Mientras tanto, la defensa de Robert continuó su estrategia de manipulación, presentando mociones para retrasar el juicio, intentando desacreditar las pruebas médicas e incluso produciendo falsos testigos que aseguraban que Robert era gentil e incapaz de violencia, pero Elizabeth y James contrarrestaron cada táctica con precisión, exponiendo inconsistencias, aportando marcas de tiempo y reforzando su caso con registros innegables, y poco a poco la confianza del equipo de Robert comenzó a resquebrajarse bajo el peso de tanta verdad cuidadosamente preparada. Al acercarse el juicio, Elizabeth también empezó a preparar emocionalmente a Sara para el momento de enfrentar de nuevo a Robert en la sala, recordándole que él intentaría dominarla con la mirada, retorcer su rostro en falsa pena o ira, pero que debía mantener la vista firme y las palabras claras, porque el juez y el jurado verían a través de su máscara si ella hablaba con la verdad serena, y aunque Sara temblaba al pensarlo, practicó con el apoyo de su madre, leyendo su declaración en voz alta hasta que la voz dejó de quebrarse, cada ensayo otro paso lejos del miedo y hacia el valor. La propia Elizabeth se volvió aún más resuelta, ya no se alteraba por llamadas anónimas ni calumnias en el vecindario, pues había transformado su ira en una clase de acero que Robert no podía tocar, una determinación que alimentaba su fuerza incluso en el cansancio. La noche final antes del juicio, Elizabeth se sentó sola a la mesa con todos los documentos extendidos por última vez, revisándolos no porque dudara de su solidez sino porque quería entrar a la sala sabiendo que había hecho absolutamente todo lo posible, y cuando terminó cerró la carpeta, puso la mano sobre ella y susurró una promesa silenciosa de que no permitiría el fracaso, de que el sufrimiento de Sara no sería desestimado ni olvidado. A la mañana siguiente, mientras madre e hija caminaban lado a lado hacia el tribunal, sus pasos sincronizados, Elizabeth supo que, pasara lo que pasara, ya habían ganado algo importante, porque Sara ya no se escondía en silencio, estaba de pie en público lista para enfrentar al hombre que intentó quebrarla, y para Elizabeth eso ya era una victoria, un testimonio de la resiliencia de su hija y del poder de la protección incansable de una madre. El primer día del juicio principal llegó cargado de tensión, el juzgado lleno de murmullos de abogados, funcionarios y observadores, pero para Elizabeth fue como si todo el peso de su vida descansara en esa sola causa, porque aunque había enfrentado innumerables audiencias como oficial, esta era distinta, ahora estaban en juego el futuro y la dignidad de su propia hija. Así que entró con paso firme, su postura de policía erguida, su uniforme reemplazado por un traje sencillo para no parecer intimidante, pero sus ojos sosteniendo el mismo fuego controlado que marcaban sus años de disciplina, mientras Sara caminaba a su lado en silencio, pálida pero serena, sus manos apretadas alrededor de la pequeña declaración escrita que había practicado tantas veces en casa, una declaración que contaba la verdad de su sufrimiento en palabras claras e innegables. Robert entró con confianza calculada, vistiendo un traje caro, sus abogados flanqueándolo como escudos, su expresión lisa pero con la arrogancia de quien cree que el dinero y las conexiones pueden borrar la crueldad. Pero Elizabeth no permitió que aflorara su ira, se concentró en la estrategia que había construido, confiando en la montaña de pruebas que tenían. El procedimiento empezó con las formalidades, se leyeron los cargos de violencia doméstica, amenazas e intimidación, y Elizabeth sintió una oleada de dolor y determinación al oír esas palabras aplicadas oficialmente a Robert, como si el sistema por fin dijera la verdad que llevaba en el pecho desde aquella noche en que Sara se derrumbó en su puerta. La fiscalía presentó la primera oleada de pruebas, los informes médicos firmados por la doctora Figueroa, fotografías de los moretones y lesiones de Sara, el video de la cámara de Camila mostrando a Sara golpeando desesperada en la madrugada, y Elizabeth observó de cerca mientras la defensa intentaba objetar, alegando exageración o falta de contexto,
Pero el juez admitió las pruebas, y cada pieza cayó en la sala como una piedra sobre la frágil máscara de inocencia de Robert, obligando a tensarse su expresión, resquebrajando su arrogancia. Cuando llamaron a Sarah a testificar, el corazón de Elizabeth casi se rompió al verla levantarse y dirigirse al estrado, sus pasos pequeños, sus manos temblorosas, pero su postura enderezándose poco a poco al recordar la práctica, la fuerza que su madre le había pedido que sostuviera, y cuando habló su voz vaciló al principio pero pronto se hizo más firme, relatando los meses de control, insultos y violencia creciente que culminaron en la noche en que corrió a la casa de su madre para ponerse a salvo, y aunque cada palabra dolía, Elizabeth vio cómo al pronunciarlas también las estaba soltando, transformando el miedo en fuerza, y contuvo el aliento con orgullo al ver que Sarah no se derrumbó ni siquiera bajo el contrainterrogatorio, respondiendo con calma, negándose a ser sacudida por los intentos de la defensa de retratarla como emocional o poco fiable. Luego llamaron a Elizabeth, y aunque había estado en el banquillo muchas veces, ese fue el testimonio más personal de su vida, pues describió con detalle preciso y profesional cómo encontró a Sarah esa noche, el estado de sus lesiones, la evidencia que recopiló y las amenazas que siguieron, cada hecho expuesto con claridad sin exagerar, su voz controlada no por desapego sino por la disciplina de saber que la claridad es más poderosa que la ira en una sala, y cuando terminó vio como el juez anotó cada punto, como incluso miembros del jurado se removieron incómodos ante la descripción de los moretones de Sarah y las amenazas de Robert. La defensa intentó sus estrategias habituales, presentando falsos testigos que afirmaban que Robert era amable e incapaz de violencia, pero Elizabeth y James habían preparado todo meticulosamente, desmontando cada testimonio con contradicciones, cronologías y pruebas que desbarataban las mentiras, y poco a poco la defensa se mostró menos segura, sus objeciones más débiles, sus intentos transparentes. En los recesos Elizabeth se mantuvo cerca de Sarah, recordándole con la mirada firme que estaban resistiendo, y aunque el agotamiento pesaba mucho, la determinación de madre e hija la sostuvo. Al final de la primera semana de audiencias, Elizabeth supo que el caso se había inclinado a su favor, porque aunque Robert aún intentaba proyectar confianza, su máscara era más delgada, su enojo se filtraba en pequeños estallidos, su creencia en su propio poder intocable se desmoronaba frente a la fuerza implacable de la verdad. Sarah, aunque exhausta, empezó a llevarse con más dignidad, como si cada día en la corte borrara parte de la vergüenza que Robert intentó imponerle, y Elizabeth reconoció que este proceso no se trataba solo de lograr una condena sino también de restaurar el sentido de sí misma de su hija, demostrarle que no estaba rota sino sobreviviendo, no silenciada sino escuchada. En casa, después de largas jornadas en la corte, Elizabeth y Sarah comían juntas comidas sencillas, a menudo en silencio, pero ese silencio tenía ahora un tono distinto, no el de miedo sino el de resistencia, el entendimiento compartido de que avanzaban paso a paso, y Elizabeth, aunque exhausta hasta los huesos, sentía surgir dentro de sí una fuerza profunda, la fuerza que aparece cuando el dolor no tiene otra opción que convertirse en poder. A medida que el juicio avanzaba, Elizabeth mantenía su vigilancia, reportando cada intento de intimidación, permaneciendo conectada con el grupo de apoyo, sosteniendo a Sarah con firmeza y, sobre todo, aferrándose al juramento que hizo aquella noche, que no descansaría hasta que se hiciera justicia, y conforme los días se alargaban veía cómo ese juramento se transformaba en realidad, pieza por pieza, con cada testimonio, cada documento y cada pequeña victoria dentro de la sala. Cuando el juicio entró en su segunda semana, la atmósfera en el tribunal se volvió más densa, el peso de la evidencia se acumulaba contra Robert día tras día, y aunque su defensa seguía luchando con fiereza, sus argumentos resultaban cada vez más forzados, sus testigos desacreditados uno tras otro por contradicciones, y Elizabeth veía crecer la frustración detrás del rostro cuidadosamente controlado de Robert, una frustración que se filtraba en puños apretados y miradas sutiles que ningún traje ni abogado podían ocultar, mientras Sarah, aunque visiblemente agotada, parecía reunir fuerzas cada día que entraba en esa sala, su postura más erguida, su voz más clara, su valentía creciendo no por ausencia de miedo, sino por su capacidad de enfrentarlo y sobrevivir.
Elizabeth misma había adoptado un ritmo de resistencia, levantándose temprano cada mañana para preparar documentos, revisando notas con James antes de las sesiones, soportando largas horas de testimonio y luego regresando a casa para cuidar de Sarah por las tardes, su cuerpo pesado de fatiga pero su resolución intacta, porque sabía que esto no era solo una batalla legal, era una batalla moral, por la dignidad, la verdad y la protección no solo de su hija sino de cada mujer que algún día pudiera encontrarse en la misma posición. La Fiscalía introdujo nuevas pruebas en esta etapa, incluido el testimonio del personal médico que examinó a Sarah, quienes confirmaron la gravedad de sus lesiones y su consistencia con agresión doméstica, y Elizabeth notó cómo las palabras de profesionales tenían un peso imposible de desechar, su autoridad serena erigiéndose como barrera frente a los intentos desesperados de la defensa por pintar a Sarah como frágil o inestable. Más testigos se presentaron, algunos con timidez, vecinos que admitieron haber escuchado gritos y golpes provenientes de la casa de Robert en múltiples ocasiones, sus voces nerviosas pero sus palabras innegables, y Elizabeth sintió una callada gratitud por cada persona que eligió la verdad sobre el silencio, sabiendo que tal valor no era fácil cuando la intimidación rondaba cerca. Los abogados de Robert intentaron demorar nuevamente el proceso, invocando tecnicismos, pero el juez, al ver la creciente montaña de pruebas, negó las mociones con firmeza, y Elizabeth sintió un alivio ante esa pequeña victoria, consciente de que cada día sin retrasos las acercaba al veredicto. En segundo plano, sin embargo, los intentos de intimidación de Robert no cesaron por completo, seguían llegando llamadas anónimas y circulando rumores falsos, pero Elizabeth se volvió inmune a esas tácticas, registrando cada incidente, informándolos de inmediato y negándose a permitir que el miedo volviera a filtrarse en su hogar, y Sarah, al observar la respuesta constante de su madre, comenzó a reflejar esa fortaleza, ya no temblaba ante cada vibración del teléfono o sombra en la calle, sino que iba recuperando lentamente una sensación de seguridad. Durante un día particularmente largo de testimonios, la defensa sometió a Sarah a un contrainterrogatorio duro, con preguntas rápidas diseñadas para confundirla e inquietarla, pero Elizabeth observó con enorme orgullo cómo su hija se mantuvo serena, respondió con claridad y se negó a dejarse sacudir. Y en ese momento Elizabeth comprendió que Sarah ya no era la figura rota que se había desplomado en su puerta semanas atrás, ahora era una mujer que redescubría su voz y su poder, y esa transformación era quizá la mayor victoria ya lograda, independientemente del fallo final. A Elizabeth la interrogaron de nuevo sobre sus procedimientos como oficial, intentando sugerir que había exagerado las pruebas por sesgo maternal, pero ella rebatió cada insinuación con precisión profesional, explicando paso a paso cómo documentó las lesiones, aseguró el video y siguió el protocolo, sin dejar lugar a dudas sobre la integridad de su trabajo, y cuando terminó, la sala quedó un instante en silencio, la fuerza de su testimonio resonando más allá de las palabras. Fuera del tribunal, comenzaron a reunirse simpatizantes, pequeños grupos de organizaciones de mujeres con carteles exigiendo justicia para Sarah, su presencia un recordatorio de que este caso era más grande que una sola familia, parte de una lucha más amplia, y aunque Elizabeth no buscaba atención, sintió un agradecimiento por esa solidaridad, entendiendo que el peso moral del apoyo comunitario a menudo fortalecía la búsqueda de justicia. Al final de la segunda semana, la Fiscalía había presentado casi toda su evidencia, la cadena probatoria fuerte e intacta, mientras la defensa se debilitaba a la vista, y Elizabeth percibió que el impulso se había inclinado de forma decisiva, que la arrogancia de Robert cedía ante la realidad de sus actos. En casa, Sarah empezó a mostrar señales más visibles de sanación, volviendo a cocinar pequeñas comidas, sentándose en el patio con Camila, incluso riendo suavemente a ratos, un sonido frágil pero precioso, y Elizabeth atesoró cada atisbo de recuperación de su hija, recordatorios de que la oscuridad se disipaba. Sin embargo, no se permitió caer en la complacencia, recordándose a diario que los juicios podían ser impredecibles y que la justicia a menudo exigía paciencia y vigilancia hasta la última palabra, así que continuó su rutina con disciplina inquebrantable, revisando documentos, ensayando declaraciones y preparándose para los alegatos finales. Aunque el cansancio pesaba en sus hombros y las líneas de su rostro se marcaban más, su espíritu seguía intacto, porque sabía que las madres no miden su fuerza en comodidad, sino en la voluntad de resistir por sus hijos, y al mirar hacia las etapas finales del juicio se templó una vez más, lista para luchar hasta el final,
Sabiendo que la verdad estaba de su lado y que tarde o temprano, los muros que Robert había levantado con mentiras, intimidación y arrogancia se derrumbarían bajo el peso simple e innegable de la justicia. Cuando llegó la semana final del juicio, la tensión en el aire era casi palpable, todos en la sala conscientes de que el final estaba cerca y de que los argumentos de esas últimas sesiones moldearían el veredicto, y Elizabeth sintió el peso de esos momentos más que nunca, pero se condujo con la misma fuerza serena de siempre, su enfoque intacto, su atención fija en cada detalle, porque sabía que incluso el menor descuido podría ser explotado por la defensa de Robert, y se negó a permitirlo. La fiscalía resumió su caso con claridad, entrelazando las pruebas en una narrativa imposible de ignorar, los informes médicos, las fotografías, las grabaciones, los testimonios de vecinos y médicos, y lo más importante, las palabras calmas y consistentes de la propia Sarah, que dibujaban un cuadro de violencia repetida, intimidación y traición, dejando pocas dudas sobre la culpabilidad de Robert. Elizabeth observó cómo la defensa intentaba sus alegatos finales, presentando a Robert como un hombre incomprendido atrapado en un conflicto marital, afirmando que Sarah exageraba sus lesiones y que el rol de Elizabeth como policía le otorgó demasiada influencia en la investigación, pero la desesperación de sus palabras era evidente, y hasta el jurado parecía imperturbable ante esos débiles desvíos, sus ojos volviendo una y otra vez a la evidencia innegable que hablaba más fuerte que cualquier excusa. Sarah se sentó en silencio junto a su madre, las manos entrelazadas, el rostro pálido pero decidido, y Elizabeth percibía la tensión en el cuerpo de su hija, la oración silenciosa por cierre y justicia, y aunque deseaba tomarle la mano en ese instante, se mantuvo firme, sabiendo que la dignidad que llevaban también era parte de su fuerza, que Robert debía verlas íntegras y resueltas. El juez dio las instrucciones, el jurado se retiró a deliberar y comenzó la espera, horas que se estiraron sin fin, cada minuto pesado de incertidumbre, Elizabeth paseando por el pasillo mientras Sarah se sentaba en un banco con la cabeza baja, el agotamiento marcado en su rostro, y James tranquilizándolas con calma, recordándoles que el caso era sólido, que la evidencia se había presentado con precisión y que las probabilidades de condena eran altas, pero Elizabeth sabía demasiado bien que nada era seguro hasta escuchar las palabras en voz alta. Cuando por fin llegó el aviso de que el jurado había alcanzado un veredicto, Elizabeth y Sarah volvieron a la sala con el corazón en un puño, el aire cargado de expectativa, Robert rígido junto a sus abogados, los ojos inquietos intentando ocultar un nerviosismo que delataba la grieta profunda en su soberbia. El jurado entró de nuevo, rostros serios, y el portavoz se puso en pie para leer la decisión, cada palabra pesando semanas de testimonio y años de dolor oculto, y cuando se anunció culpable, una oleada de emoción recorrió a Elizabeth, un alivio tan poderoso que casi le dobló las rodillas, un orgullo tan feroz que le llenó los ojos de lágrimas y una sensación de justicia que temía no alcanzar jamás, mientras Sarah soltaba un suspiro ahogado y se cubría la boca mientras las lágrimas le corrían por el rostro, su cuerpo temblando no de miedo esta vez, sino de liberación, como si por fin se rompieran las cadenas que ataban su espíritu. El rostro de Robert se torció de furia, su máscara hecha trizas al comprender que su influencia había fallado, y Elizabeth lo observó sin piedad, sabiendo que cada moretón, cada amenaza, cada palabra cruel le habían alcanzado en ese instante, la ley nombrándolo por lo que era. La sentencia se programó para una fecha posterior, pero el veredicto de culpabilidad ya era un triunfo, la confirmación de que la verdad y la perseverancia habían prevalecido, y cuando Elizabeth y Sarah salieron del tribunal a la luz clara de la tarde, rodeadas por los aplausos discretos de quienes se habían reunido, sintieron el cambio dentro de sí, el paso de página de una historia manchada por el miedo, y aunque el camino de la sanación seguía por delante, sabían que habían atravesado la parte más difícil, el momento de plantarse ante el poder y vencer. Esa noche en casa, Elizabeth cocinó una comida sencilla, la primera en meses que llevaba un sentido de paz, y Sarah se sentó a la mesa con ella, comiendo despacio, aún con lágrimas en las mejillas, pero esta vez no eran de desesperación, sino de alivio y liberación, y Elizabeth, mirándola, sintió que el pecho se le ensanchaba de orgullo, sabiendo que todo el cansancio, todas las noches en vela y toda la preparación cuidadosa habían valido la pena, porque la justicia no solo se pronunció en él, tribunal, sino que quedó grabada en el corazón de Sarah como prueba de que no estaba indefensa, ni olvidada, y nunca sola.
Más tarde, Elizabeth se sentó en silencio en la sala, su uniforme doblado con esmero a un lado, las manos sobre la carpeta de pruebas que las había sostenido, y se permitió un raro momento de descanso, recostándose con los ojos cerrados, la carga de tanto tiempo por fin aligerándose, y aunque sabía que aún quedaban desafíos, también sabía con certeza que ella y Sara habían salido fortalecidas, sobrevivientes no solo de la violencia, sino de la lucha por la justicia, y ese conocimiento la llenó de una fuerza más honda que cualquier uniforme, una fuerza nacida del amor, la determinación y el vínculo irrompible entre madre e hija. Las semanas posteriores al veredicto trajeron un nuevo ritmo a la vida de Elizabeth y Sara, un ritmo no definido por el miedo ni por la preparación constante para el tribunal, sino por pasos lentos hacia la recuperación, aunque la sombra de lo ocurrido aún persistía en sus pensamientos, porque sanar de esas heridas nunca es inmediato. Es un proceso de reconstrucción pieza a pieza, día a día, y Elizabeth lo entendió con la paciencia de una madre que sabe que la verdadera fuerza no solo proviene de luchar sino de permitir que el tiempo restaure lo que se ha roto. La audiencia de sentencia de Robert llegó en silencio, menos dramática que el juicio en sí, pero el resultado fue decisivo. El juez lo condenó a una pena de prisión que reflejaba la gravedad de sus crímenes, y Elizabeth se sentó en la sala con serena compostura, no triunfante de forma estridente, sino con la dignidad constante de quien ha cargado un peso muy pesado y por fin lo ha dejado en el suelo, mientras Sara, sentada a su lado, escuchaba con un alivio tembloroso las palabras de la sentencia resonándole como el cierre final de una puerta que la había atormentado durante años, y cuando salieron de esa sala por última vez, lo hicieron no como víctimas, sino como sobrevivientes que exigieron justicia y la obtuvieron. De vuelta en casa, los días comenzaron a asentarse en un patrón más tranquilo. Elizabeth regresó a sus funciones en la comisaría aunque con horarios más cortos para permanecer cerca de Sara, quien continuó con sus sesiones de terapia y recuperó poco a poco su sentido de identidad, relacionándose más con los vecinos, visitando lugares que antes evitaba, incluso inscribiéndose en clases que había pospuesto durante su matrimonio, actos pequeños pero de gran significado porque cada uno era una declaración de que su vida volvía a ser suya. Elizabeth apoyó cada paso, su orgullo creciendo con cada logro, recordando a la figura frágil que se había desplomado en su puerta y viendo ahora a una joven que había soportado un dolor inimaginable y, sin embargo, seguía en pie, reconstruyéndose, y esa transformación la llenaba de gratitud y de la determinación de proteger este nuevo capítulo con la misma fiereza con la que libró la batalla legal. Camila se mantuvo como presencia constante, a menudo pasando con comida o palabras de aliento, su lealtad un recordatorio de que la comunidad importa, de que la solidaridad puede marcar la diferencia, y Elizabeth le agradecía en privado a menudo, sabiendo que el video de su cámara y su disposición a testificar fueron piezas críticas en su victoria, prueba de que incluso actos pequeños de valentía pueden alterar el curso de la justicia. Con Robert tras las rejas, el acoso se detuvo, cesaron las llamadas anónimas y el ambiente alrededor de la casa se volvió más liviano, aunque Elizabeth mantenía la guardia alta, sus instintos de oficial nunca descansando del todo, pero el miedo que antes nublaba sus noches se había disipado, reemplazado por una paz cautelosa. La risa de Sara empezó a regresar en ráfagas pequeñas, a veces cuando cocinaba, a veces al caminar por el patio, y cada vez que Elizabeth la oía sentía como si la casa misma volviera a respirar, paredes antes pesadas de silencio ahora llevando ecos de esperanza. Elizabeth también se permitió momentos de descanso que se había negado por mucho tiempo, sentada en su sillón con una taza de té, reflexionando no solo sobre la batalla que habían librado sino sobre la verdad más amplia que había visto, que la violencia dentro de los hogares es una epidemia silenciosa, demasiado a menudo oculta, demasiado a menudo ignorada, y resolvió usar su posición de oficial para abogar con más fuerza por mujeres como Sara, asegurando que sus voces fueran escuchadas y su evidencia protegida, porque había vivido en carne propia el costo de la demora y del silencio. El caso marcó a su familia, pero también reveló una fuerza que no sabía que poseía, una fuerza arraigada no en su placa sino en su papel de madre que se negó a ceder, y esa fuerza la guiaría en cada deber que desempeñara. Para Sara, el camino de la sanación se extendía ante ella con desafíos pero también con posibilidades, su terapia ayudándola a procesar el trauma, sus clases ofreciéndole nuevos rumbos, y el apoyo inquebrantable de su madre dándole la base para creer en un futuro libre de la crueldad de Robert.
Y aunque las cicatrices de su cuerpo se habían desvanecido hasta marcas tenues, las de dentro tardarían más. Elizabeth sabía que con tiempo, cuidado y constancia no la definirían, sino que le recordarían su supervivencia. En las tardes tranquilas a menudo se sentaban juntas en el porche, la calle en calma, el aire lleno de sonidos ordinarios de vecinos conversando o niños jugando, y esos sonidos ordinarios les parecían extraordinarios ahora porque ya no estaban ahogados por el miedo, eran los sonidos de la vida normal, de la libertad recuperada, y Elizabeth los atesoraba profundamente. Pensaba a menudo en aquella noche en que Sara se desplomó en su puerta, imagen grabada para siempre en su memoria, y la contrastaba con el presente, donde su hija ahora se mantenía más erguida, sonriendo con cautela pero de verdad, sus pasos firmes en lugar de vacilantes, y el contraste le recordaba cuánto habían avanzado, como el camino del sufrimiento las había llevado por el fuego pero también forjado su resiliencia. Con el cambio de estaciones y el juicio convirtiéndose en pasado, Elizabeth escribió su propio relato privado de todo lo sucedido, no como evidencia sino como memoria, un documento que guardó con cuidado, porque quería que Sara lo tuviera algún día como testimonio de su lucha, prueba de